Muy feliz noche tengan todos ustedes y sean bienvenidos a Caltonac. En esta ocasión vamos a hacer la lectura de la trecena. Corresponde a la novena trecena, la nombrada Secoat, y es el programa de trecena número 54. Estamos muy contentos de recibirlos, de compartir con ustedes lo que estas maravillosas imágenes nos detonan. Recuerden que, bueno, ustedes son parte de nuestra familia y cuando uno se asume en una comunidad en la que todos comparten conocimiento, pues es muy bonito poder establecer vínculos en los que estamos aprendiendo tantas cosas juntos. Así que sean bienvenidos los que nos están viendo por Facebook y los que nos verán en diferido por YouTube. Y bueno, pues vamos a agradecerle a nuestro Tlacuilo estas maravillosas imágenes. Estamos aquí ya compartiendo con ustedes y admirando una revitalización total de la trecena por nuestro Tlacuilo. Así que, Tlacuilo, tienes la palabra y vamos a dar inicio a esta lectura de esta trecena número 9 del Tonalama. Excelente, Lili. También muy buenas noches para ti, para todos los que nos acompañan en esta ocasión extraordinaria en la que por primera vez nos brincamos nuestra tradición de hacer la lectura de trecena en el último tonal y de la trecena anterior. Bueno, pues resulta que anduvimos de viaje, anduvimos muy movidos, afortunadamente, así que todos tuvimos que posponer un poquito la de trecena, pero lo interesante es que la trecena inició hoy al mediodía. Así que estamos en perfecto tiempo para que todos ustedes tengan estos datos que vamos a compartir con ustedes y bueno, pues esperemos que sea de su agrado. Aquí tenemos la revitalización de la trecena Secoatl, que es la que nos ocupa el día de hoy. Y como siempre, vamos a iniciar haciendo algunos comentarios, más bien una descripción de los elementos que están contenidos en la imagen y comprender que esta es la imagen que contextualiza a la trecena completa, es decir, cada uno de los tonaltin en particular tiene su significado, su simbolismo específico, sus acompañantes, pero primero que nada se debe tomar en cuenta el patrocinio de la trecena completa, que es precisamente la que estamos viendo aquí en pantalla. La gran imagen que enmarca, o más bien que está envuelta, ¿sí? En la parte de abajo y en la parte izquierda por los 13 tonaltin que la componen, bueno, pues es la que vamos a describir a continuación. Y como siempre hay que empezar por el lugar principal. Recordemos que el tamaño y la disposición de los elementos dentro de un contexto en una lámina es la que determina el sentido de lectura y la importancia y la jerarquía de cada uno de sus componentes. Tenemos entonces del lado derecho al señor Xiuhtecuhtli, que es el señor de la trecena. Es interesante porque tenemos a una doble presencia, tenemos a Xiuhtecuhtli sentado en el Icpali, por lo tanto es el regente principal, pero del lado izquierdo tenemos también a otro regente, un personaje que aparece casi tan grande como Xiuhtecuhtli, lo cual también lo hace sumamente importante, y que está sentado en un simple taburete, pero también adornado con la piel del ocelote. La piel del ocelote adornaba precisamente los asientos de los grandes personajes, de los grandes señores, los grandes pues mandatarios de la época, bueno, pues decoraban su asiento precisamente con esa piel de ocelote que da un signo de prestigio altísimo. Aquí vemos a los dos personajes sentados sobre pieles de ocelote, uno en el Icpali y el otro en esa especie como de taburetito, o yo diría que incluso puede reflejar o significar una montaña o algo similar. Pero pues tenemos al señor Xiuhtecuhtli del lado derecho como el gran señor de la trecena y al señor Tlahuizcalpan Tecuhtli como el co-regente de esta trecena. Es interesante porque Xiuhtecuhtli, ya lo vamos a ver más adelante, no es la única vez que aparece como regente de trecena. Y eso es muy, muy interesante. Vamos a iniciar entonces con la descripción de Xiuhtecuhtli y comentando algunos de los aspectos principales que tienen que ver con este personaje tan importante. Bien, Xiuhtecuhtli es el señor turquesa. Eso es lo que significa su nombre. Y curiosamente, de turquesa pues tiene muy poco. Tiene los adornos, eso sí. Vean cómo tiene su collar, tiene sus aretes,
De la boca le sale una especie de pajarito, un pájaro de color también turquesa, y en la frente tiene precisamente también un pájaro de color azul, muy abstracto, muy curioso, ¿sí? Vean todos los detalles de color turquesa, está este, los aretes, el collar, ¿sí? Pero el resto del cuerpo del personaje es de color rojo. Entonces, es interesante que su nombre sea de turquesa, pero más que nada lo que está aludiendo es a que es el señor del tiempo, el señor de los ciclos, para ser más precisos. Por ahí en otros ámbitos también se le traduce como el señor del calendario. Nosotros somos enemigos de llamarle calendario del Tonalpo Wally por lo limitante que resulta, así que lo vamos a nombrar como el señor de los ciclos, ya que Xiuhtecutli, al representar al fuego, eso es lo que Xiuhtecutli representa, pues está precisamente representando al elemento que se utiliza como marcador principal de el final de un ciclo y el inicio del siguiente. Es decir, cuando un fuego se enciende, está signando de alguna manera un final y al mismo tiempo propiciando también un nuevo inicio. El fuego, recordemos, es lo que arrasa, lo que purifica, como al quemarlo todo y consumirlo todo, bueno, pues permite que aquello que fue quemado o el lugar donde estaba aquello que estaba siendo ocupado por ese objeto o lo que sea que fue quemado, bueno, pues deja el espacio limpio para lo que viene. Y en este sentido, pues es una metáfora muy interesante respecto al tiempo, porque terminando un periodo temporal, inicia otro de inmediato, es decir, no hay ninguna cuestión que nos indique, a menos de que tengamos un marcador o una forma de indicarlo, que nos indique que algo terminó y algo vuelve a iniciar. Esto es lo que representa Xiuhtecutli, el señor turquesa, el señor del fuego, señor del calor, diría yo también, ¿sí? Y por supuesto también el señor de los ciclos. Y lo vemos todo él pintado de rojo, ¿sí? Indicándonos de manera muy clara que es un ser completamente tonal. Es decir, es un ser que está completamente compuesto y encarnando lo que es el calor, la energía calórica. Vemos cómo también de sus pies podemos ver que sale una lengua de fuego y vean cómo precisamente atravesando, ¿sí?, al personaje prácticamente aquí en la parte de enfrente, hay una serie de flujos con la textura de los elote, ¿sí?, que no son otra cosa que humo, lo que está representando en colores naranja y en color también oscuro. Es muy interesante entonces, y también esto refuerza el hecho de que Xiuhtecutli, bueno, pues es el señor que más que del fuego, yo diría que del calor. Esto es algo muy interesante, porque si se fijan, también hay una conexión directa de este personaje con un flujo acuático muy abundante. Es decir, hay una franja de agua que vean cómo surge de la parte de arriba y parece llegar a Xiuhtecutli. Y en esa franja de agua, por cierto, está precisamente colocado tres elementos interesantes. Dos de ellos son prácticamente la réplica uno del otro, son dos flechas. Pero en medio de las dos flechas aparece un ser peculiar que definitivamente es uno de los nahuales de Xiuhtecutli, pues más característicos, que es el Colotl, el alacrán. Un ser que en su misma representación gráfica, tal como lo vemos en la pantalla, pues tiene todos los elementos del fuego, los colores, rojo, naranja, ¿sí? Y todos sus atributos, por ejemplo, las patas que están alrededor, el aguijón tan característico y por supuesto también las características tenazas, todo ello parece estar conformado y dibujado a propósito, como si se tratara de lenguas de fuego, de llamas. Entonces es interesante que Kolot aparezca también, insisto, como un emblema, un nahual de Xiuhtecutli, y aparece en medio de ese flujo de agua. Es interesante también mencionar, dicen, bueno, pues si está el fuego y está el alacrán y están las flechas, ¿qué tiene que hacer el agua ahí? Bueno, pues resulta que Xiuhtecutli está bastante directamente asociado al agua, ya que él también es el señor del glifo Atl. Agua y fuego, como lo vamos a poder comentar más adelante, están siempre en consonancia y siempre en armonía. Y aquí es uno de esos momentos en los que vemos ese detalle como aparece de manera muy elocuente aquí a través de esta imagen.
Así que Xutecutli entonces es el principal señor de la trecena y vamos a ver que del otro lado, en espejo, en equilibrio, ¿sí? En franca armonía de las dos imágenes, para indicarnos que hay una corregencia en esta ocasión, en la mayoría de las trecenas existe, y que es por parte de otro personaje también muy importante, que es el señor Tlahuis Calpantecutli, es decir, el Venus matutino, ahí puesto también como otro personaje interesante, el señor de la aurora, el Venus matutino, que es que en las épocas en las que aparece, sabemos que es lo que precede justamente a la salida del sol. Es decir, cuando veamos que sale en esas épocas, sale tempranito, eh, aparece Tlahuizcalpantecutli, sabemos que en poco tiempo ya viene el amanecer y anuncia de alguna manera la salida del gran tonatio, el gran tonador. Así que Tlahuizcalpantecutli, un personaje muy interesante asociado a la aurora y a todo esto que acabo de comentar, también aparece en esta ocasión como corregente de la trecena. Tlahuizcalpantecutli está asociado, por lo tanto, también a la belleza y al colorido y tiene algunos otros atributos. Sin embargo, aquí lo vemos como corregente junto con Xutecutli, además de algunos otros elementos, como son una ofrenda que aparece ahí justo frente a Tlahuizcalpantecutli, o sea, a sus pies vean que está una ofrenda de una vasija de tamalitos, muy adornados, por cierto, con tres floresotas encima, indicándonos lo valiosísimo de ese alimento. Lo valiosísimo no en el sentido económico, evidentemente, sino lo valioso por lo que representa. Es un valor en sí mismo el maíz y todo lo que con él se crea. Y al tener las flores ahí, pues eso es lo que nos está indicando, lo valioso y lo sagrado de estos elementos. Y el último elemento que compone el contexto de la trecena, pues es otro Icpali, idéntico al que está ocupando Xutecutli, nada más que vacío. Es interesante, aparece ahí el Icpali simplemente colocado, y bueno, en ese sentido podemos decir que está destinado, pues, ese Icpali, pues para ser ocupado por alguien más. Es muy interesante este detalle, el hecho que aparezca ahí solitario ese otro Icpali sin tener ningún acompañante pues aparente. Entonces, el contexto de la trecena nos está hablando particular y especialmente del calor y el fuego en conjunción con el agua. Y al conjuntar estos dos elementos, pues nos remite inmediatamente hacia el Tlachinoli y nos remite a la guerra, que es uno de los emblemas de la guerra, el Tlachinoli, y a todo aquello en lo que está involucrado el agua y el fuego, como por ejemplo puede ser el temazcal, evidentemente, ¿sí? Donde agua y fuego pues se convierten en vapor para darle pues toda su funcionalidad al baño de temazcal. Por supuesto, también podemos mencionar la evaporación como uno de los procesos principales en los que se conjugan el calor y el agua precisamente para poder llevar a cabo la condensación y la conversión del agua en vapor de agua y está en nubes y las nubes llueven y así el ciclo se cierra. Hay muchos ejemplos que podemos dar de la fuerza o de la potencia que se adquiere cuando conjuntamos el agua con el fuego, y esto perfectamente lo tenían como uno de sus grandes conceptos e ideas a través de la iconografía los antiguos mexicanos. Lili, ¿nos gustaría compartir algún comentario respecto de la imagen? Bueno, pues estamos en una trecena que nos va a invitar, venimos de una trecena de sanar, ¿no? De entender un poco más la medicina que todos tenemos, porque a la hora de comprenderte, de entender cómo funcionas emocionalmente o cómo respondes ante las situaciones de la vida, pues al conocerte vas encontrando tu propia medicina. Y entramos ahora a una trecena que nos habla con Secoat, con Coat, que le da el nombre a la trecena, pues de un cambio. Pero este cambio viene acompañado de este señor Xutecutli, o sea que vamos a encender un fuego. El fuego nos va a ayudar, vamos a platicar con el fuego, vamos a ver ese Tlahuizcalpantecutli anunciar al sol, que también sabemos que el sol pues es una gran esfera con grandes llamas y flechas de fuego. Así que este fuego, esta idea de esta energía, de esta luz, de este calor, tiene que entrar en nuestros sentidos.
tiene que ayudarnos a transformarnos, a mudar de piel si es necesario, porque si hemos crecido a la hora de irnos sanando, hemos fortalecido nuestro espíritu, a lo mejor eso que nos contenía, esa piel que estaba ahí, pues cubriendo nuestros músculos, nuestro ser, pues ha dejado de funcionar porque ya no cabemos en ella. Entonces hay que cambiarla, hay que abrirnos a nuevas ideas, a nuevas experiencias, a entender que siempre es hoy, como decía Gustavo Cerati, ¿verdad? Que nos gusta su música, siempre es hoy, siempre estamos en la oportunidad de ser una mejor versión de nosotros mismos. Tenemos que vivir con gozo el presente, tenemos que crear nuestra propia realidad, tenemos que aprender a ir al Mictlán, tenemos que ser como la serpiente que sabemos que la serpiente pues es el símbolo también muchas culturas de la medicina. Bueno, ya trabajamos la medicina, es símbolo del conocimiento y el conocimiento se hace a través de experimentar la vida e ir observando las señales que nos pone la vida misma. Y además también representa la sabiduría. Cuando ese conocimiento lo ponemos en movimiento y lo aplicamos verdaderamente, entonces las personas que nos observan dicen, ah, es una mujer, un hombre sabio. Pues sí, porque ese conocimiento lo aplica, se mantiene en calma, sereno, confía en la vida, sabe o conoce esta cuenta que lo cuenta todo. Y si nos cuenta todo, bueno, pues podemos irnos preparando. Yo creo que todos tenemos no una serpiente, sino muchas serpientes en nuestro imaginario. Las serpientes, como hemos visto en el Semanáhuac, pueden ser de agua, pueden ser de luz, pueden ser de aire, de nubes. Las serpientes son a veces esas vírgulas, ¿no? Porque las vemos cómo salen y se elevan y se enroscan. Bueno, pues ahí están las serpientes representando también la palabra, el canto. Y a veces vienen con plumas de águila, otras vienen floridas, otras vienen simplemente con su cascabelito que nos recuerda que cada anillo ha sido un cambio de piel y una transformación. Valdría la pena cuántos cascabeles llevamos. Y si no llevamos todavía ninguno, bueno, pues es el momento de transformarnos, de liberarnos de esas creencias limitantes, de esas programaciones que ni siquiera a veces son de nosotros, sino que hemos ido adoptando y transformarnos en una serpiente de fuego, de conocimiento, una Xucoatl, por ejemplo, ¿no? El mismo Quetzalcóatl lleva ahí la sabiduría y la belleza. Así que bueno, pues estamos en esa gran oportunidad de ser una gran serpiente. Y si se les ocurre ser una serpiente bicéfala, oh, pues genial, maravilloso, porque además sabemos que en esa serpiente bicéfala el principio es también el final y entonces está en ese eterno retorno, en ese circular como una espiral, avanzando pero hacia arriba y siempre con la fuerza de este fuego que acompaña, ¿no? El color, pues, es un símbolo de fuego porque cuando muerde, cuando pica, dicen que la herida que deja es así, caliente, ardorosa, tal cual es el fuego. Provoca calentura en ocasiones. Imagínate. Entonces, bueno, pues somos durante esta trecena vamos a trabajar mucho lo que es la idea de la serpiente, del fuego, la transformación, ir al Mictlán, desarrollar unas astas de venado grandísimas, reírnos, sonreír, tener buen humor y estar en ese constante eh, regreso, pero cada vez que nos vamos a dormir y despertamos, estamos volviendo de un momento de tranquilidad, de reposo, en donde las respuestas a nuestras interrogantes, inquietudes, se nos dan. Y como guerreros, vamos aplicando toda esa sabiduría, vamos compartiéndonos con los demás. Así que bueno, va a ser una trecena, pues yo digo que maravillosa. Ya inició, ¿no? Ya inició. Ya los que se situaron y escucharon tu lectura de Secoat, pues ya seguramente dicen, ah, sí, sí he vivido una transformación, ¿no? Si se fueron al Temazcal y si no, mañana todavía pueden ir, sientan cómo esa piel que ya ha cumplido su función se suaviza y se cae, ¿no? ¿Cuántas veces, no sé si ustedes lo han experimentado, pero a mí me ha tocado ir y ver cómo, por ejemplo, en las áreas de los talones o de los codos se desprende esa pielecita y digo, bueno, realmente me estoy transformando.
estoy siendo una nueva versión mejorada y florida de mí misma. Así que bueno, dense la oportunidad de vivir esa experiencia y registrarla en su propio cuerpo. Así es, y justamente la serpiente, al ser el tonali que abre la trecena, evidentemente, que le da el nombre por completo a todo este periodo de tiempo, pues ya comentamos precisamente las ideas que lo asocian también con Xotecutli de manera muy directa. La serpiente al representar el agua en primer lugar y en segundo lugar lo que bien acabas de mencionar, que es ese cambio de piel y ese cambio de piel evidentemente también deja una marca en forma del arito del cascabel y que al igual que el fuego pues es un marcador, ¿sí? Marca un antes y un después, marca un final y un principio. Ese cambio de piel que nos permite, justamente como el fuego, arrasar con lo que éramos antes para renacer o renovarnos como nuevos seres. Eso es lo interesante de la asociación entre el glifo que habla la trecena y por supuesto el señor Xutecutli de manera especial como el regente principal de la trecena. Vamos entonces a comentar algunos otros detalles concernientes a Xotecutli de manera particular para que tengamos muy claro cuál es su función y vamos a ver en qué otros contextos aparece para que comprendamos de mejor manera precisamente su función, repito, y eh, por qué aparece donde aparece y por qué está ligado siempre a los inicios y a los finales y los inicios. Vamos a ver que aquí aparece como patrón de la trecena Secoatl también, pero en el documento conocido como Códice Oculto. Vean aquí, por ejemplo, qué interesante la figura de Xutecutli, pues tiene características bastante distintas desde el punto de vista iconográfico, porque estamos viendo un documento que corresponde a una cultura diferente, es decir, al mismo núcleo conceptual, ¿sí? Y el mismo sistema que es el Tonalpohualli, pero algunos años después y también en algún lugar seguramente distinto, porque esta imagen es mexica. En cambio, la que vimos del Borgia, ¿sí? La que estamos analizando, bueno, pues presumiblemente es una imagen que corresponde a un área que, bueno, de que influencia mixteca por el estilo gráfico que representa. Sin embargo, sabemos que tiene las mismas los mismos símbolos, el mismo núcleo del sistema Tonalpohualli y por lo tanto lo que se nos está presentando pues es prácticamente idéntico. Aquí lo que vemos es a Xutecutli. Insisto, una forma muy diferente, pero aquí también vale la pena mencionar los detalles que lo hacen característico. Quiero que pongan atención en este detalle de este tocado tan especial que más que tocado parece una especie de, pues, está colocado en la espalda por el tamaño que tiene. Y vean cómo es las fauces de una serpiente con una protuberancia en la nariz curva y en el que tiene precisamente 7 estrellas colocadas. Esa serpiente es la famosísima Xucoatl, la serpiente de fuego, que es uno de los principales también elementos que corresponden a las imágenes asociadas a Xutecutli y por supuesto también al año, que es un periodo de 365 días que lleva el nombre de Xihuitl. Escuchen, Xihuitl, Xutecutli, Xiucoatl. Esa partícula entonces asocia a todos esos elementos en una misma categoría. Y por último, también hacer énfasis en este otro detalle que cuelga también de su espalda, donde vemos este pico en particular muy significativo, que ahorita lo voy a dejar nada más mencionado, ¿sí? Que es otro de los elementos que aluden al año. Más adelante lo voy a explicar con más detalle con algunas otras imágenes que les voy a compartir en unos pocos minutos. Del otro lado tenemos, sí, a la versión del borbónico de Tlahuizcalpantecutli y de manera muy particular de la parte baja, más bien de su mastlat, ¿sí? Es decir, de su taparrabos de color blanco, vean, está surgiendo un atlachinoli sumamente elaborado, sumamente, pues, vistoso, grande,
¿sí? Tan grande que prácticamente llena el espacio entre los dos personajes, prácticamente tiene el tamaño de los dos personajes, es muy interesante. Y bueno, pues aquí lo vemos aparecer como ese elemento que conjuga el fuego y el agua y que mencionamos al inicio precisamente como uno de los emblemas que nos recuerdan la unión del agua y el fuego para conformar o para formar el vapor de agua, que sabemos que es un elemento pues poderoso también como fuente de energía. Lo interesante es que este Atlachinoli termina en un Icpali, es decir, el Icpali que vimos vacío en la otra imagen, aquí lo vemos a mitad de este flujo, de este, bueno, conjuntado yuxtapuesto con este atlachinoli y además adornado con unas ofrendas muy interesantes que involucran la espina de maguey, la lesna de hueso, una flecha y una mariposa con puntas de turquesa. Muy, muy interesante. Entonces, esta es la figura que corresponde al mismo contexto, pero en el documento conocido como Códice Borbón. Esto es lo interesante. Entonces, como decía al inicio, bueno, pues podemos observar que prácticamente los elementos son los mismos, no exactamente idénticos, pero el mensaje seguramente es exactamente el mismo, porque están refiriendo al mismo periodo dentro de la cuenta del espacio y el tiempo. El flujo acuático que vemos aquí es diferente al que vemos en la imagen del Borgia, y de ahí no aparece el color, es decir, no aparece el alacrán, sino que más bien lo que aparece son las dos flechas. Esto es muy interesante. Por otro lado, tenemos aquí a una araña, tenemos a una serpiente de colores en la parte de abajo, varios elementos de ofrenda y de turquesa. Y bueno, pues eso es lo que tenemos aquí como elementos que componen o que complementan también la imagen, que tiene más elementos que la del Borgia, pero definitivamente nos explican las mismas cuestiones. Vamos a ver también la misma imagen, pero del conocido como Códice Vaticano B, ¿sí? Y aquí sí, siempre que hacemos estas comparaciones lo menciono, el Vaticano B prácticamente tiene los mismos elementos que el Borgia. De hecho, pertenece a la misma tradición, ¿sí? Cercana, diría yo, en tiempo y tal vez también en espacio, aunque el estilo pictórico es diferente, pero todos los elementos que aparecen en el Borgia son exactamente los mismos que aparecen en este. Y lo podemos observar aquí. Aquí está Xiuhtecuhtli de manera inconfundible, representado todo él de color rojo. Vemos aquí el ave, ¿sí? Le falta el ojito al ave, pero bueno, lo podemos imaginar. Aquí está su pico. Es un ave de color azul. Vemos como de su boca también sale esta vírgula de color azul. Su arete es de color también de turquesa. También aquí este Xiuhtecuhtli tiene este humo, este fuego, esta yo creo que fíjense qué interesante. Aquí la forma en la que está dibujado me acaba de caer un 20 interesante, porque aquí lo que está, precisamente están chocando el agua con el fuego, cosa que no es tan elocuente en el Borgia, tengo que decirlo, pero que podemos ver como aquí está el agua y aquí está el fuego representado, o más bien el vapor. Al chocar con Xiuhtecuhtli se forma el vapor. Es interesante, ese calor que convierte al agua en vapor. Aquí también lo vemos, ¿sí? Solamente que vemos el choque directo de estas lenguas de calor o de humo con el flujo de agua, donde también están las dos flechas rodeando al colotl que aparece en la parte del medio. Y aquí es también interesante porque lo que aparece aquí no es un colotl. Yo creo que aquí lo que aparece más bien es una araña, ¿no? Hasta ahorita me estoy dando cuenta que realmente no corresponde, o tal vez sí sea un escorpión, pero yo no le veo las tenazas por ningún. Así que más bien veo que es un arácnido. Es interesante ese detalle, ya lo tendremos que analizar con más detalle, pues no en este programa, sino después, para ser más precisos en la descripción de lo que estamos compartiendo. Vemos a Tlahuizcalpantecutli en la parte de abajo, un poquito más pequeño, ¿sí? En un asiento muy peculiar de color rojo con un círculo con la piel del ocelote. Vemos al Icpali y vemos a la ofrenda. Es decir, uno por uno los mismos elementos que en el Borgia,
pero con diferente configuración y sobre todo con un estilo distinto, pero prácticamente los mismos elementos con el mismo mensaje. Xiuhtecuhtli entonces va a aparecer en muchos contextos. Es uno de los números que más aparecen, uno de los números también más reconocibles y que evidentemente al estar asociado con los ciclos temporales, con los inicios y con los finales, bueno, pues aquí está. Aquí les puse tres apariciones de Xiuhtecuhtli. Del lado derecho, la que estamos analizando, que es la trecena Secoatl, así aparece. En la parte en medio, como señor del glifo Atl, el glifo agua, interesante, otra vez, conjunción de agua y fuego, y una imagen que corresponde a las celdas mánticas de la decimotercera columna de las trecenas del Tlahuistlampa, donde vemos a Xiuhtecuhtli encender con su mamalhuastli un fuego nuevo precisamente en en el lomo de una Xiuhcoatl, a la que también ya mencionamos. La serpiente de fuego es la materia prima en la que precisamente, o más bien el sustrato en el que se está encendiendo este fuego que Xiuhtecuhtli directamente él está encendiendo personalmente con el Mamalhuastli sobre la piel de este animal. Entonces, nada más aquí quería mostrarles este resumen de imágenes de Xiuhtecuhtli para poder hacer énfasis en los detalles que ya hemos comentado. Lili, ¿algún comentario? Mira aquí, ¿quién tenemos aquí? A Chantico. Sí, acá tenemos a los dos númenes que representan el principio masculino y el principio femenino del fuego. Eh, Está Chantico, que es una señora que siempre la vemos muy adornada, ella tiene unas sandalias, unas, como dicen, cashli, muy bonitas, con sus flores, todo su adorno, sus borlones como de algodón, ahí en su cabeza como tocado. Es muy bella, creo que es de las que también viene muy bien arregladitas en el códice, en el Amostli Borgia. Y bueno, sabemos que ella en una versión ella es advocación de Tonacasigua, sin lugar a dudas. Sin embargo, hay una versión del mito que dice que fue creada como un regalo a Tonacasigua y a Tonacatecutli y que la creó precisamente Tlatlauqui Tezcatlipoca, ¿no? Bueno, lo importante aquí es que Chantico representa a esa llama interior, a ese fuego que siempre tenemos que tener encendido dentro de nosotros. Así podamos estar muy tristes. Bueno, pensemos que el fuego lo podemos entender en tres manifestaciones. Una chispa que genera, como un mosquito que va volando de fuego. Podemos entender un fuego sumamente elevado, prendido, que se siente glorioso, ¿no? Y aquí hasta vemos cómo parece que las lenguas de fuego nos hablaran o danzaran, y hasta nos puede hipnotizar estarlo mirando, observando, y tenemos ese fuego que se queda en las brasas, y que está ahí permanentemente y nos da un calorcito sabroso, que está esperando un poquito de viento y un poco más de madera o de ocote para volver a elevarse. Bueno, ese fuego de la brasa, es el que siempre tiene que estar en nuestro corazón. Y algunas veces se va a incendiar y entonces vamos a sentir la pasión, es decir, que nos vamos a poner en esa energía vital que fluye y que nos lleva hacia adelante, a querer hacer cosas, a querer cambiar a lo mejor hasta el mundo. Pero bueno, el primer cambio que tenemos que hacer es el cambio interior, el de nosotros mismos. Y bueno, una vez que lo hagamos, pues nos vamos a ver si somos principios femeninos tan hermosas como esta señora. Y si somos principios masculinos, pues tan fuertes y poderosos como este señor Xiuhtecuhtli, que además es el tiempo. Mira, ya ahí tienes ahí el fuego. Y el fuego, pues siempre nos marca el inicio o el final de algo, porque pues es el tiempo y ha registrado en la historia grandes momentos, ¿no? Y uno muy importante, pues fue precisamente la entrega programada de México Tenochtitlan, ¿no? Ahí estuvo, fue en un día Secoat y ahí estuvo Xiuhtecuhtli marcando, ¿no? El final y el inicio
de algo. Y hoy nosotros pues estamos también en esa oportunidad de con ese fuego, como el que nos ha enseñado el Tlacuilo, marcar el inicio de algo nuevo que sea muy personal, ¿no? Y la señora Chantico, pues ahí va a estar acompañándonos para que tengamos esa dualidad que habita en nosotros en armonía, que no es lo mismo que equilibrio, eso hay que tenerlo muy en claro, porque cuando tú oyes equilibrio es como poner una balanza así, ¿no? En el mismo punto. Y bueno, estamos hablando de que en la misma proporción, pero la armonía tiene que ver con algo que suene esplendoroso, que sea hermoso y no precisamente esa armonía de nuestro principio masculino y femenino, que es decir, que estén en el mismo plano, sino que estén buscando que nosotros podamos fluir en la vida y responder a la vida de acuerdo a las necesidades, ya sea desde nuestro principio femenino o nuestro principio masculino. Esa es la armonía. La armonía en la música pues nos da esas creaciones maravillosas que nos inspiran y que nos mueven por dentro muchas cosas. Así que es lo que buscamos con este fuego y al ver estas dos imágenes es esa armonía de ese fuego que llevamos dentro y que es la pasión que nos hace eh, crear cosas maravillosas, que nos lleva a dar pasos arriesgados con toda la fuerza y con todo el entusiasmo y la seguridad de que como el fuego hemos de trascender al tiempo. El fuego apareciendo en sus dos aspectos, precisamente, en su manifestación masculina y femenina, con toda la amplitud de temas que están involucrados a través de hablar de Chantico y del señor Xiuhtecuhtli. Bien, pues aquí los tenemos a los dos frente a frente, sí, para recordar que la mayoría de los conceptos siempre van en dualidad, siempre van en pareja, no siempre como masculino y femenino, pero sí siempre en dualidad porque siempre se busca algo que equilibre o como dijo Lili, que armonice precisamente. Y ahí es donde debemos entender esa diferencia tan importante. En un caso estamos hablando de equivalencia y en el otro estamos hablando de una proporción. Xiuhtecuhtli, otra vez también apareciendo, ya lo había mostrado esta imagen, sin embargo, aquí ya la vamos a describir brevemente para que veamos cómo los temas en los que aparece Xiuhtecuhtli son siempre los mismos, refiriéndose, por supuesto, a los mismos características y atributos. Aquí vemos de nueva cuenta una casita que está emanando vapor, humo ahí encima, y que está conectado con un flujo acuático que tiene unas llamas en medio. Entonces es un agua caliente, es un agua que está generando ese vapor, porque lo que vemos ahí, ese personaje, está en el temazcal. Junto vemos al Colotl, a nuestro ya conocido a estas alturas alacrán, que ya lo dijimos, pues es uno de los emblemas principales de Xiuhtecuhtli para representar el calor y ese fuego, y por supuesto el mismísimo señor Xiuhtecuhtli sentado en el Ipali, presidiendo al glifo Atl, el glifo agua. Para quienes sea la primera vez que nos escuchan o que no están familiarizados con estas combinaciones de elementos, bueno, pues el fuego y el agua aparecen muy frecuentemente, mucho más de lo que podemos imaginar, y siempre que aparecen lo mencionamos precisamente para hacer énfasis en ese detalle y aludir a la importancia que le daban los antiguos mexicanos a la unión de estos dos elementos que en nuestra cultura pues parecen totalmente disímbolos y que fueran antítesis el uno del otro, bueno, pues aquí son complementarios. También el señor Xiuhtecuhtli, como ya lo dijimos, abre los ciclos temporales. Bueno, pues resulta que en el Tonalpohualli, además del 20 y del 13, sabemos que también se conjuga una cuenta un poco menos evidente, que es la cuenta de 9. Los 9 señores de la noche, o Yoaltecuhtli, como Yoaltecuhtin, como también se le menciona en algunos momentos. Bueno, pues aquí tenemos esta sección, que es la lámina es la lámina 14 de la Mostly Borgia, donde vemos precisamente aparecer a los 9 señores que se van a ir,
que van a ir desfilando tonali por tonali para combinarse junto con los demás elementos y que son los regentes nocturnos de cada tonali, ¿sí? Son 9 y están ordenados desde la parte de abajo a la derecha hasta la parte izquierda arriba. En este sentido, lo pueden observar aquí, si siguen mi cursor, vean cómo iniciamos precisamente con Xiuhtecuhtli aquí debajo, continuamos con Istli, Tonatiuh, Xinteotl, vean cómo cambia de sentido para indicarnos el sentido de lectura adecuado. Mictlantecuhtli, Chalchutlicue, Tlazolteotl, Tepeyoloctli y Tlal. Ellos son los 9 señores de la noche y el que abre, el que apertura el ciclo es nada menos que Xiuhtecuhtli una vez más. Aquí lo tenemos en la esquina, ¿sí? Indicado. Ahí está el señor Xiuhtecuhtli, también con sus elementos que ya describimos, el color rojo, el pajarito azul en la frente, sus adornos de turquesa, su collar tan peculiar. Bueno, pues aquí justamente lo estamos viendo encendiendo un fuego, o va más bien llevando los elementos con los que el fuego va a ser encendido en un Kali, en un templo. Se va a iniciar un nuevo ciclo. Mencionábamos que es el señor turquesa y hay un dato peculiar, un dato científico peculiar que queremos compartir con ustedes y que, bueno, normalmente vemos al fuego y lo representamos o lo fotografiamos o lo vemos y es de un color naranja y amarillo. Ese tipo de llama color de ese color quiere decir que es una llama que está consumiendo una buena parte de los elementos que están a su alrededor, pero no se están consumiendo en su totalidad. Y es por eso que el color amarillo aparece. Porque cuando la llama es lo suficientemente poderosa y consume absolutamente todo lo que está allí, la llama es de color azul. Exactamente como vemos la llama en las estufas, por ejemplo, o en otros lugares. Bueno, pues esa llama azul, fíjese qué interesante, el señor turquesa, probablemente, sí, aluda justamente a esta llama que lo consume todo, es decir, es la llama más poderosa y por lo tanto podríamos decir que la más efectiva para representar este concepto en el que estamos hablando de arrasar, de limpiar por completo algo y dejar el espacio libre para lo que viene. Cerrar un ciclo y empezar el otro. Arrasar con todo y permitir que algo nuevo surja. Aquí tenemos también otra comparación de Xiuhtecuhtli, patrón del signo Atl, en comparación con la misma escena, pero en el documento conocido como Códice Borbónico. Y bueno, pues aquí lo vemos. En la parte de abajo vemos a Atl, glifo Atl, de una forma peculiar, aparece en este documento. Vemos al señor Xiuhtecuhtli con elementos rojos y blancos en su vestimenta, pero con los elementos turquesa que ya hemos descrito puestos en toda su fisonomía, ¿sí? Y vemos al Colot también en la parte de al alacrán, ¿sí? Esta es la versión de esta escena, pero en el documento conocido como borbónico. Aquí tenemos la comparación para que una vez más veamos de qué forma pues los motivos, los temas son exactamente los mismos. No importa dónde consultemos el dato, vamos a encontrar la misma información, los mismos motivos combinados para darnos una lectura precisa y específica. Aquí vemos en otra escena de un documento conocido como el Códice Laúd, la lámina número 8, justamente una versión mixteca, o una versión digamos que más cercana al estilo puramente mixteco, donde vemos a un Xiuhtecuhtli personificado, precisamente encendiendo con un mamalhuastli un fuego, ¿sí? Aquí pues nada más para mostrarnos cómo Xiuhtecuhtli siempre está asociado a los mismos temas y a los mismos motivos. Es interesante porque mencionábamos que Xiuhtecuhtli no solamente aparece como patrono de la trecena Secoatl, también lo hace con la última de las trecenas, que es la trecena Setochtli, trecena 1 conejo, y bueno, vemos cómo aquí aparece el señor Xiuhtecuhtli, ahora del lado izquierdo, porque ahora el sentido de lectura
es al revés, ¿sí? Aquí todas las figuras nos están indicando que la lectura es de izquierda a derecha. Y allí es donde encontramos en primer lugar al señor Xiuhtecuhtli sentado en el Icpali de los señores, nada más que en esta ocasión armado, ¿sí? Con un atl, es decir, con un lanzadardos. Muy interesante porque aparece en un aspecto guerrero muy peculiar, acompañado en este caso con una versión de Xipetotec a la que llamamos Iztapaltotec en la última trecena. Así que Xiuhtecuhtli aparece dos veces como patrono de trecenas. En la trecena número 9, que es la que nos ocupa, y en la trecena número 20, que es la que están viendo en pantalla, simplemente para mostrar precisamente todas las apariciones de Xiuhtecuhtli en puntos importantes donde representa esos inicios y ese marcador del fuego. También vale la pena mencionar que, bueno, sabemos que los númenes aquí en el Semanagua, que en el centro del país, de manera muy particular, pues no tienen características específicas tan definidas. Sin embargo, sí tienen una serie de características que los hacen peculiares, pero que en ocasiones vemos que no siempre se cumplen el 100% de sus cualidades, sino que en ocasiones se modifican y se combinan entre sí. Porque también vamos a ver aquí rápidamente cómo Xiuhtecuhtli, quien nos ocupa el día de hoy, es una advocación de un numen mucho más complejo, que es el señor Tonacatecutli, el señor de la dualidad primigenia, primordial, que está por encima de todo y de la que se origina el concepto mismo de la dualidad, que son Tonacatecutli y Tonacacihuatl, señor y señora. Bueno, pues de ellos se desprenden una serie de personajes o digamos advocaciones de esta dualidad primigenia que manifiesta todo lo que es vital, importante y necesario para la vida. Lo más esencial para la vida está representado por Tonacatecutli y por Tonacasi. Y particularmente Tonacatecutli, aquí lo vemos del lado izquierdo, bueno, pues simplemente mencionar que entre sus advocaciones, entre sus manifestaciones principales, que ya mencioné cuál es su función, bueno, tenemos a nuestro ya conocido Xiuhtecuhtli, el señor del fuego, tenemos a Tonatiuh, tenemos al señor Huehueteotl, que también representa el fuego, pero el fuego como el elemento primordial. Lo primero que se creó fue un fuego y está representado por un anciano que llamamos Huehueteotl. Y por supuesto también para mencionar algún otro, porque no son todos, son bastantes más, pero por poner a los más conocidos, también podemos mencionar a Sinteotl, la mazorca del maíz, el maíz mismo encarnado precisamente al ser una advocación de Tonacatecutli, pues nos habla de que es un elemento vital, el alimento, el sustento. Así que el sol que nos da energía, Xiuhtecuhtli Huehueteotl representando al fuego, que también es un elemento primordial, y a Sinteotl representando al maíz, bueno, pues ya nos podemos imaginar los temas tan importantes que se conjugan en todas las advocaciones del señor Tonacatecutli. También aparece el Xiuhtecuhtli en medio de la lámina principal, la primera lámina, y que ha hecho famoso, y que es la más famosa también del conocido como Códice Feyerabad-Mayer. Bueno, pues aquí vemos que Xiuhtecuhtli ocupa un lugar privilegiado que es el del centro, exactamente en medio de todo el conjunto, indicándonos que todo el tiempo y el espacio que están configurados a su alrededor en esta bellísima y compleja imagen, en medio de todo aparece Xiuhtecuhtli. Aquí está, ¿sí? En una versión también de una influencia más puramente mixteca. Bueno, pues aquí aparece el señor Xiuhtecuhtli como el centro del conjunto que conforma el tiempo y el espacio en este que conocemos como el cosmograma del documento Feyerabad-Mayer. Interesante porque hay los cuatro rumbos que están aquí claramente mostrados arriba y abajo en una cruz perfectamente delimitada, donde vemos a otras parejas de señores y señoras
precisamente dándonos una cuenta de 9 señores, tal cual lo acabamos de ver con los 9 señores de la noche. Xiuhtecuhtli, en una de sus versiones multo, ¿sí? En una estatua bastante conocida. Aquí tenemos la foto de frente y una ilustración por la parte de atrás. Y la pongo para hablar del emblema que mencionamos al inicio, ¿sí? Que les prometí un poquito más de detalles. Bueno, pues aquí tenemos que el señor Xiuhtecuhtli tiene en la parte de atrás de su cabeza un tonali, el tonali Nahuicoatl, diría yo, ¿sí? Es Nahuicoatl o Nahuizipactli. Yo creo que es Nahuicoatl más bien, ¿sí? Hay un tonali asociado precisamente y que es Nahui, eso es interesante, es el 4. Recordemos que el 4 es pues algo que está completo, algo que está pleno, algo que está, que ha culminado, que ya está terminado, que es estable y que es fundamental. Bueno, pues aquí si ustedes fijan, tenemos en la espalda del señor Xiuhtecuhtli el mismo elemento que vimos en su versión del Códice Borbónico, que es precisamente este adorno tan peculiar, donde cuelga precisamente o está rematado por esta figura. Quiero que pongan atención particularmente a esta figura, porque es la figura que representa al glifo que vamos a llamar Xihuitl, porque está representando al período de 365 días, que en español conocemos como el año. Ya mencionamos de qué forma Xiuhtecuhtli está directamente asociado a estas ideas a través de la partícula Xiu, que está involucrada tanto en Xihuitl, que es el año, como en Xiuhtecuhtli, señor turquesa, Xucoatl, serpiente de fuego, etcétera, etcétera. Este emblema en particular lo traigo a colación porque alude a esto que estamos viendo. Observen esta parte de la espalda que a la que hice mención, ¿sí? Este elemento, este otro y este otro son exactamente lo mismo que tenemos aquí en el glifo que está en colores a la derecha, ¿sí? En una forma un poquito más abstracta, un poquito más elegante, que también nos muestra los mismos 3 elementos que están de alguna manera como entrelazados, pero lo principal es este elemento triangular, que no es otra cosa que un rayo de sol, porque sabemos que el periodo anual de 365 días, pues es un periodo que está justamente dedicado o marcado por el caminar del sol a lo largo de, pues, de nuestro horizonte. Entonces, por eso Xiuhtecuhtli también está asociado al año de manera especial a través de este glifo. Y si ustedes observan esa punta que acabamos de mencionar, esta misma punta amarilla, bueno, pues corresponde precisamente también a estos rayos que emite Tonatiuh, es decir, el sol, y son los famosos tonalmit, los rayos solares. Aquí en la famosísima Piedra de los Soles, aquí lo vemos, ¿sí? Véanlo, este elemento de rayo solar, por eso es que está involucrado en el glifo del año, al ser el año un periodo pues dominado precisamente por la cuenta del sol. Aquí otro elemento, vean, la famosísima Xucoatl que mencionábamos hace rato, la serpiente de fuego. Aquí está, presente en esta estatua tan bonita, donde vemos una serpiente y que vean que tiene en su cola. El mismo elemento que estamos mencionando, que está aquí y está aquí. Y corresponde también a esto. Entonces vean cómo una vez conociendo la iconografía nos vuelve más sencilla la interpretación o cuando menos la asociación de ideas que se van conjuntando y que van apareciendo en diversas expresiones culturales, como en este caso una estatua, donde vemos también esta trompa curva a la que ya hice alusión hace rato, de esta Xucoatl, y que aparte de estas escamas tan peculiares, esta trompa curva con estas estrellas colocadas a lo largo de ella, pues también son muy particulares y características. Y por último también, bueno, pues ver cómo aquí en uno de los contextos, ¿sí? En ese momento no es irrelevante dónde está apareciendo, sin embargo, simplemente ver cómo, les quería mostrar cómo aparece este glifo, ¿ah? Presente aquí detrás del conejito, asociado también a un numeral, indicándonos que ese tonali Nahuitl está asociado
a este otro glifo que le confiere entonces la peculiaridad de no ser un tonali cualquiera, sino un Xiutonali, es decir, de un tonali que le da nombre al período de 365 días. Este año que estamos viendo aquí representado es el año 4 conejo. Aquí otros ejemplos también de la aparición de los emblemas o los motivos de Xutecutli. Otro personaje también, ¿sí? Está encendiendo el fuego, vean, sobre otra serpiente de fuego. Y vean cómo esta misma serpiente de fuego tiene las mismas características que esta que está aquí en pie. La trompa, esta curva, este peculiar adorno curvo con estrellas, las escamas tan particulares y bueno, pues el hecho de que es una serpiente de fuego en la que también se está encendiendo un fuego nuevo. Y por último, también aquí otro contexto distinto donde aparece el mismo glifo que estamos mencionando otra vez, asociado a Xutecutli y por lo tanto al año, también representando una fecha específica de un año 7 Carrizo, 7 Acati. Lili, ¿algún comentario hasta el momento? Pues ahorita que pusiste la lámina de las advocaciones de Tonacatecutli y veía yo, pues recordaba los nombres que llevan la partícula coatl, ¿no? Hablando de que esta trecena pues, recibe el nombre de Secoatl. Cuando mencionaste a Sinteot, recordé que pues su principio femenino es precisamente Chicomecoatl, 7 serpiente. Y también recordé otras, pues otros nombres muy importantes que llevan Coat, ¿no? Tú mencionaste a la Xucoat, que es esa serpiente de fuego, que la vimos ahorita en las imágenes que nos presentaste, ¿no? En donde ahí está, ¿no? Está ahí Xutecutli marcando el principio de algo, o generando algo nuevo, y sobre esa serpiente hace el fuego. Ella es la Xucoat. Esa misma Xucoat es la que porta Tlaloc, y un nombre conectado a Tlaloc que lleva esa partícula es Ocelocoatl. Es una advocación, leía yo en el libro de Mateo Siguera, que es una advocación del mismo Tlaloc. Y también tenemos esas serpientes de nubes que hemos mencionado, la Mixcoatl, ¿no? Y que también dio origen a un montón de guerreros llamados Mixcoatl. Y tenemos también a Quetzalcóatl, ¿no? Cómo no mencionarlo, que todos sabemos es la sabiduría, la Maquixcoatl, que es la serpiente bicéfala, perdón, la Cihuacóatl Lastli, que fue la que molió los huesos que trajo Quetzalcóatl del inframundo, que también es la misma Tonacacíhuatl. Tenemos también en el mundo mexica, pues a Coatlicue, ¿no? Coatlicue, como la señora de la tierra, que barría en el Coatepec. Bueno, ahí están muchos nombres que llevan la partícula coatl. Cuando ustedes se quieran sentir mujeres de sabiduría, con arrojo, con fuerza, capaces de transformar el entorno, pues nómbrense a sí mismas Cihuacóatl, ¿no? Digan, yo soy una Cihuacóatl, o sea, un principio femenino capaz de transformarlo todo, de generar riqueza. Y bueno, pues digo también los varones, porque ellos, fíjate que leía yo que en la organización política de los mexicas, la persona que le daba consejos al Tlatoani, y que estaba pendiente también de la parte social y económica, era nombrado Cihuacóatl, independientemente de que fuera un varón, ¿no? Entonces ahí está algo muy importante, que los principios femeninos y masculinos pues están dentro de nosotros. Bueno, pues eso era lo que yo estaba reflexionando a la hora de escucharte. Muchas gracias, Lili. Sí, pues ciertamente las serpientes pues están por todos lados en la iconografía, tienen un papel primordial y como bien lo acabas de describir, pues hay varios nombres importantes, varios conceptos muy relevantes para entender todas estas ideas y toda esta cosmovisión que involucran justamente a las serpientes como parte de su nombre, ¿no? Muy, muy interesante.
y nos da a entender justamente esa importancia que reviste la serpiente, la que hoy le da nombre a esta trecena. Y bien, simplemente mencionar que antes de despedirnos, ya estamos llegando al final de este programa, vamos a hacer una breve explicación de este momento específico en el que vamos a transitar del final de una trecena y por supuesto también el final, en este caso, de una vuelta de 52, la segunda, ahí lo pueden ver, la parte de abajo ya está llena de amarillo, la segunda fila también estaba llena de amarillo, y estábamos marcando el último tonali de la trecena anterior, ¿sí? Que es la trecena semalinali. Bueno, al llegar a ese punto, lo que va a suceder al llegar al final de la última lámina 8, lo que va a pasar es que si tenemos desplegado el tonalama frente a nosotros completo, las 8 láminas, esa lámina 8 se termina ahí, esa fila, y vamos hacia el principio del documento para comenzar de nuevo en la tercera fila. Aquí tienen el tonalama completo, le puse estas separaciones entre las secciones para hacer más énfasis en la separación por trecenas, pero imaginemos que esto está continuo y bueno, pues ya habiendo transitado, como acabamos de indicar, estamos al final, en este punto específico, en la segunda vuelta, bueno, pues lo que va a suceder es que nos vamos a ir hasta el principio de la primera, de la primera lámina para dar inicio a una nueva cuenta de 52, pero ahora en el nivel superior, es decir, en este caso, la tercera fila. Así es como va a funcionar esta idea, ¿sí? Y esa tercera fila, precisamente, se inaugura con el tonali secoatl, que abre la trecena secoatl y que abre la tercera vuelta completa de 52 tonalti, la tercera vuelta por los 4 rumbos, la tercera fila del Tonalámatl. Acuérdense que son 5 filas, como lo pueden observar en pantalla, y que cada una de esas filas, ¿sí? Corren de la lámina 1 hasta la 8 para conformar 5 vueltas de 52 tonalti. 52 por 5, 260, que sabemos que es el número que representan precisamente cada uno de estos tonales. Son 260 combinaciones peculiares, singulares, únicas, que constituyen arquetipos y conceptos en sí mismos, categorías en sí mismos, que servían para nombrarlo absolutamente todo. Así que nos encontramos al inicio de una vuelta, al inicio de una trecena, en un tonali muy especial, que es Secoatl, y que ya mencionó Lili hace rato, uno de los detalles que lo vuelven peculiar. Desde la perspectiva de la estructura que tiene el Tonalámatl, el glifo Secoatl es sumamente importante. E incluso hay varios momentos importantes de la historia que, que son tan marcados precisamente por este tonali. Y ahí es donde podemos imaginar que cierto tipo de decisiones todavía al día de hoy se toman en coincidencia con este tonali Secoatl. No vamos a entrar en detalles porque sería muy largo de explicar esta parte, pero lo que sí podemos mencionar es que este tonali especial, este tonali particular, Secoatl, pues resulta que es uno de los marcadores principales, o más bien uno de los datos primordiales, esenciales para comprender la cuenta del tiempo, porque es el tonali que está consignado en las fuentes de los conquistadores y en él es que se menciona, en los pocos momentos en los que se menciona una fecha específica del calendario juliano de aquella época en conjunción con un tonali específico, lo cual nos sirve de punto de partida para calcular y para contar tonali por tonali hasta llegar al día de hoy en un tonali Secoatl. Así que podríamos imaginar que ese 13 de agosto de 1521, al igual que hoy, es un tonali Secoatl, y bueno, pues han transcurrido varios, no sabría cuántos, no sabría decirles cuántos, tonalpohualis completos desde entonces hasta este punto específico en el que se apertura esta trecena Secoatl en el 2024. 13 de agosto de 1521, Secoatl, el día de la caída o más bien de la entrega programada de Mexico Tenochtitlan.
Vamos a mencionar otros tonalis importantes. Ya mencionamos a Secoatl como obviamente el principal por ser el que abre la trecena y le da nombre y sentido a todo el periodo y que colorea con sus características a todos los tonalis de la trecena. Vamos a mencionar otro muy especial en el que también, ¿sí? Eh, Me regreso un poco. Secoatl también es un tonalis especial porque se conjuntan, vean qué forma de acomodar las cosas para que las confluencias sean de esa categoría. En el tonalis Secoatl se conjuga el señor de la trecena, que obviamente ya sabemos a estas alturas que es Xutecutli. En el glifo Coatl tenemos como acompañante Chalchutlicue, es decir, el agua, o sea, ya tenemos al fuego, el agua. En el numeral 1 tenemos otra vez a Xutecutli, ¿sí? Y como señora de la noche a Chalchutlicue. El tonali que abre la trecena y que venimos hablando de la conjunción, de la armonía entre agua y fuego, de ese choque de elementos, de esa eh, complementariedad de estos dos elementos, agua y fuego, en este tonal especial, el primero, tenemos a doble Xutecutli y a doble Chalchutlicue, doble agua y doble fuego. Y también hay otro tonali, justamente, es Macuili Atl, 5 agua, a donde vamos a ver que a través del numeral y del glifo también vamos a tener una presencia muy marcada de Xutecutli de manera particular, porque lo tenemos como señor de la trecena, como señor del glifo y como señor de la noche. Así que mencionamos este tonali porque si el patrono es Xutecutli y tenemos tal carga simbólica y conjunción de varios elementos que repiten a Xutecutli, bueno, pues también resulta ser un tonali muy, muy, muy de fuego en un día precisamente de agua. Entonces vean cómo el agua y el fuego todo el tiempo se combinan, todo el tiempo están en conjunción, combinándose de diversas maneras, de diversas formas, en diferentes momentos, pero siempre llevándonos o trayéndonos a colación la armonía que existe entre estos dos elementos. Y por último, mencionar al glifo o al tonali número 8, que en este caso es Chicuey Malinal. Un tonali muy especial porque corresponde justamente a los nombres calendáricos, es decir, a los tonalis mediante los cuales se nombra a varias de los númenes femeninos más importantes y conocidos de esta cultura. Y aquí simplemente les puse dos, de varios que hemos averiguado, y que son Citlalinique y la Coatl. ¿Sí? La señora de la falda de estrellas y la señora de la falda de serpientes son dos de los personajes que Citlalinique lo tiene en la cabeza, en la parte de aquí, lo que comprendería la mollera, y es la Coatlicue que vemos aquí, también tan famosa, que es la Coatlicue de, ese fue el nombre de cómo se llamaba el lugar donde la encontraron, perdón, pero lo tiene en la nuca, en la parte de atrás. Entonces es un tonal y asociado a este tipo de númenes, ambas descarnadas, ambas femeninas y ambas sumamente relevantes. Así que estos tres tonaltin que acabamos de mencionar, pues son importantes, no son los únicos, evidentemente, cada tonali tiene su particularidad, cada tonali tiene sus asociaciones especiales, pero bueno, pues esas asociaciones las vamos descubriendo poco a poco y en este caso le estamos mencionando los tres tonales que tenemos detectados por su importancia y por su conexión con varios de los personajes principales de toda la mitología y la cosmovisión. Lili, ¿algún comentario? Sí, me parece muy interesante que este signo esté en estos números femeninos, porque el 8 pues es doble 4, hay mucha estabilidad, ¿no? Como una segunda etapa constructiva, si estamos pensando en un basamento, que se llama Linali, que es el eterno retorno, el morir, renacer, estar constantemente aquí, esa ciclicidad rítmica que se da de la vida. Y ellas aluden
a Citlalinicue, a un plano celeste, ese cielo lleno de estrellas, ¿no? Y las estrellas que caen, dicen en la mitología, y se transforman en plantas, en flores, y están aquí permanentemente también como las estrellas adornándonos. Y Coatlicue, pues relacionada con la tierra, esa tierra que es la gran paridora que nutre, que nos abraza, que nos cobija. Entonces hablan de mucha capacidad creativa y también pues hablando de la creatividad, pues también Ocho Malinali es el tonali de nuestro tlacuilo, o sea, el tuyo. Así que bueno, pues va a ser un momento interesante para reflexionar todo lo que nos habla este. Y en la imagen vemos que ese Malinali es el que trae un círculo dorado, no trae un ojito, sino trae como un Teocuitlacómatl, ¿no? Viene cargado de energía, de ese tona, del mismo Tonacatecutl. Y bueno, yo les quisiera compartir, hablando de esta serpiente, esta secoat que nombra la trecena, y todo lo que hemos hablado y lo que significa la serpiente, y recordando ahorita que decía yo una doble etapa constructiva, recordando los basamentos, ¿no? Que son cuadrados, y ese basamento tan bonito que vemos en Uxmal y por el cual también bueno, en Chichen Itzá también, ¿no? Está ese donde desciende esa serpiente. Les quiero leer un poema de Octavio Paz que alude precisamente a la serpiente y todos estos grabados que hay de ella en la roca. Dice, la piedra de los días, el sol, es el tiempo, sol de piedra, la piedra, sangre. Mediodía, la luz no parpadea, el tiempo se vacía de minutos, se ha detenido un pájaro en el aire. Más tarde, se despeña la luz, despiertan las columnas y sin moverse, bailan. Pleno sol, la hora es transparente. Vemos, si es invisible el pájaro, el color de su canto. Relieves, la lluvia, pie danzante y largo pelo. El tobillo mordido por el rayo desciende acompañada de tambores. Abre los ojos el maíz y crece. Serpiente labrada sobre un muro. El muro al sol respira, vibra, ondula. Trozo de cielo vivo y tatuado. El hombre bebe sol, es agua, es tierra. Y sobre tanta vida, la serpiente, que lleva a una cabeza entre las fauces. Los dioses beben sangre, comen hombres. Y bueno, pues si nosotros también somos alimento de los dioses, pues es un privilegio entonces, porque así sabremos que tanto ellos nos nutren con todo lo que significan como nosotros a ellos. Así que tenemos que celebrar en esta trecena ese poder sentir el fuego a toda su capacidad y, y entender que todos estos números y todos estos símbolos nos habitan, son parte de nosotros, están pegados en nuestra piel, en nuestra esencia, en nuestro imaginario, en nuestro pensamiento. Pues eso es lo que les quería yo compartir. Muchas gracias, Lili. Gracias por compartir siempre tan bellas poesías. Y gracias también por mencionar que voy a estar celebrando justamente en ese octavo tonali de esta trecena. Esta es mi trecena, ¿sí? La que yo nací. Y bueno, pues justamente muy pronto estaré celebrando en el tonali 8 Malinali a 13 días justamente de mi cumpleaños número 50. Entonces, la gran celebración se viene muy pronto y bueno, pues será un placer compartirlo con todos ustedes. Y antes de despedirnos, ya que estamos aquí, vamos a anunciar el próximo evento que tenemos en puerta, que se titula Númenes Femeninos de la NAM, que está precisamente, va a estar impartido por Lili Martínez, a quien tenemos aquí, y que me gustaría que nos platicara un poco acerca de esta conferencia que va a dictar en Biulú Libre, en la librería Biulú, en la ciudad de Orizaba, el próximo sábado 23 de marzo a las 10 de la mañana. Lili.
Así es, vamos a estar en esta librería. Fíjense que cabe mencionar que es de las pocas librerías que ya queda en Orizaba y la dueña hace una gran labor por difundir pues muchos temas y entre ellos este que alude al Semanáhuac, ¿no? Que es sobre los númenes femeninos. Y bueno, recientemente estuvimos en la ciudad de Puebla, en la Ibero, y muchas personas quedaron convidadas de esto y algunas, bueno, pues trajeron el mensaje hasta Orizaba y dijeron, queremos que aquí también se dé la charla. Así que estaremos ahí comentando y platicando lo que significan estos númenes femeninos, qué es lo que nos quieren enseñar en, ahora sí que en los relatos en donde aparecen, en esos mitos maravillosos que hay en esta tierra y cómo podemos aprender de todas ellas y potenciarnos sobre todo eso. Creo que cuando estas señoras se revelan en los mitos, nos hacen ver la gran fuerza que nos habita. Y si nos seducen, pues no tenemos más remedio que caer en sus encantos, adoptarlas, sentirlas parte de nosotros, sin importar que seamos hombres y mujeres, ¿eh? Porque estos son principios, principios que están ahí para que nosotros Arquetipos. podamos exaltarnos, exacto, podamos alcanzar la pues la gracia de todos estos dones que ellas representan, ¿no? Hoy hablamos de un poquito de Chantico, que es ese fuego, esa llama interna. Bueno, pues hay muchas, Chicomecoat también la mencionamos. Hay muchas, muchas, muchas deidades femeninas a las que tenemos que conocer. Y por eso es esta charla, así que los que radiquen en la ciudad de Orizaba o las vecinas, Nogales, Mendoza, Córdoba, Fortín, bueno, pues estamos muy cerquita. Y los que quieran viajar hasta acá, Orizaba es un lugar muy bonito, digno de visitar. Y bueno, pues va a ser en sábado a las 10 de la mañana y por aquí estaremos compartiendo. Serán bienvenidos los que se animen a estar en esta charla. Muchas gracias, Lili. Gracias por la invitación. Y ya saben, entonces, pues están invitados a esta charla en especial el próximo sábado 23 de marzo en la librería Yulú en Orizaba. La entrada es gratuita, ¿sí? A las 10 de la mañana, por allá nos veremos. Y bueno, pues hemos llegado así al final de este programa que ya teníamos deuda con todos ustedes, del programa de inicio de la trecena CECOAT. Y bueno, mañana estaremos tempranito aquí mismo en Caltonac. Están todos invitados, como siempre, a pasar por aquí a visitarnos. 5:45 tendremos la lectura del siguiente tonali, que es el tonali Ome Nikisli, es decir, el que corresponde y que inició hoy al mediodía y que termina también mañana al mediodía. Bueno, pues estaremos ya poniéndonos al día con todo lo que estaba pendiente, justamente mañana muy temprano, así que los invitamos a que nos acompañen si les es posible y si no, también en diferido, será un placer contar con su presencia. Gracias por su atención, por su paciencia y gracias también por todos los que nos escribieron recordándonos y preguntándonos que qué pasó con la trecena, ¿no? Bueno, estamos muy agradecidos por su atención y por sus preguntas, ¿sí? Estamos muy halagados. Y bueno, pues me gustaría también, en este caso, antes de despedirnos, mencionar algunas de las personas que estuvieron presentes en esta sesión. Y bueno, mandarles un saludo a Jay Coat, a Tonantzin Chicomecoat, a Arly Rodríguez, a Lucierna Amatista, a José Esquivel, a Nebulosa Necucli y a Elian Bellaco. A todos ellos, muchísimas gracias por sus comentarios. Déjenme ver que aquí hay algunos otros. Sí, como no, hay muchos más. Tenemos también a Elizabeth González Nieto, a nuestro amigo Luis Báez, nuestro amigo Luis Mello, Reina Isabel Álvarez Morgado, también un saludo, Reina Isabel, Yao Sihuatl, Carlos Pérez, ¿quién más? Tonantzin Chicomecoatl, Rodrigo Esteva y Jay Coatl. A todos ellos, muchas gracias por estar aquí, como siempre. Gracias por acompañarnos en esta ocasión y en muchas otras que también les hemos podido enviar saludos. Y bueno, me gustaría simplemente hacer un comentario de también un comentario que me hicieron hace un poco más temprano de Emiliano Mendoza Lavaniegos, que menciona que
La sincronía es total porque dice que hoy le picó un alacrán Mm, en la mano, imagínense. Bueno, pues te de cargó de verdad energía. te deseamos, Emiliano, que no, pues estés bien, ¿sí? Ojalá y según lo que comenta está todo bien, pero pues bueno, hay que tener mucho cuidado porque esas picaduras, pues, pues, pueden ser bastante peligrosas. Pero de verdad nos alegramos que estés bien y también te enviamos un saludo y pues que se te pase pronto el ardor de la picadura de el alacrán. Gracias a todos por su atención, gracias por compartir. Visítenos en Instagram, en Facebook y en YouTube. Nos vemos el día de mañana temprano. Yo les deseo una excelente noche, un feliz descanso y por supuesto una muy provechosa trecena secoatl. Gracias. Adiós, Lili. Buenas noches. Fuerte Timota. abrazo.